Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana, con el favor de Dios, pues tenemos el privilegio de abrir la Biblia con libertad, sabiendo que el Espíritu Santo, en la misericordia de Dios, nos sigue hablando para seguir, pues confirmando la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y hoy en este día, pues en un tema especial, veremos a la luz de la palabra de Dios el nacimiento de Jesús, ya que en escasos días pues estaremos festejando, recordando el nacimiento del Señor Jesucristo, no sin antes hacer mención que pues no fue en estas fechas, pero de manera tradicional se festeja y es una muy buena oportunidad para dar a conocer el mensaje de salvación de Jesús, el Hijo de Dios, y que es Dios también, y el cual pues derramó su sangre en pago de todos nuestros pecados, y que su Santo Espíritu le levantó entre los muertos para regalarnos y darnos la salvación y la vida eterna. Bueno, pues yo le invito a que usted abra la Biblia, y pues en esta ocasión, que generalmente leemos la versión Reina Valera revisada, el día de hoy vamos a tomar la Nueva Biblia de las Américas, que como ya en algún momento pues le he comentado, es una versión en donde se usa el lenguaje actual español sin pervertir la esencia de la palabra de Dios, y que mucho ayuda a aclarar pues ya en nuestra lengua ese mensaje que Dios trae juntamente, que el Espíritu Santo coloca en el corazón del creyente o de la persona que ha sido elegida para que reciba a Jesús como su Señor y como su Dios. Y esta versión pues es muy clara, que se puede usar muy hermosamente. Y bueno, pues vamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 14. Y la Biblia dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 14. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Las Escrituras dicen que el Señor Jesús, el Señor de gloria, en su encarnación, se despojó a sí mismo tomando siervo, como forma de siervo, en semejanza de hombre. Todos los adjetivos y exclamaciones en el idioma nunca pueden expresar lo suficiente acerca de la realidad. Sin embargo, es paradójico que el nacimiento más extraordinario de toda la historia sucediera bajo circunstancias más incomprensibles, indescriptibles y humildes que se puedan imaginar. Jesús nació en el lugar donde se guardaban a los animales de aquellos que se alojaban en un albergue público. Nadie en el apacible pueblito de Belén se dio cuenta del significado de lo que habría ocurrido, excepto hasta cierto punto los padres del niño. Pero eso estaba a punto de cambiar. El silencio relacionado con el nacimiento del Salvador se rompería de modo más sobrenaturalmente dramático. Si el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo hubiera sido parte de una campaña humanamente planeada, hubiera habido cantidad impresionantemente de relaciones públicas, se habría manejado de forma muy distinta. Pero ese anuncio
se habría enfocado en los poderosos e influyentes de Israel, si esto hubiera sido planeado para algo publicitario. Se hubiera enterado el sumo sacerdote, se hubieran visto involucrados los miembros del concilio, los sacerdotes, los levitas, los escribas, los saduceos, los fariseos. Pero en vez de eso, Dios decidió revelar esa gloriosa verdad antes que a todos, a los miembros de un grupo humilde y para muchos despreciado. Pero preguntémonos antes de continuar, ¿cuál es el centro del mensaje de la iglesia? El tema de este pasaje se halla en la declaración del ángel en Lucas capítulo 2, versículo 11, en donde dice de la siguiente manera: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Tal afirmación es el centro del mensaje del Evangelio que la iglesia debe de proclamar al mundo. Todas las personas son pecadoras, están en la necesidad de un Salvador, pero el concepto de un Salvador de ninguna manera se limita en el Nuevo Testamento. Y la idea de que hay una desconexión radical entre supuestamente el iracundo, hostil y vengativo Dios del Antiguo Testamento y el compasivo, amoroso y salvador Cristo del Nuevo Testamento es un producto de la imaginación de los escépticos. La verdad es que en el Antiguo Testamento Dios fue conocido por su pueblo como un Salvador, como el único Salvador y como el único libertador. Eso está tan agudo, contraste con los falsos dioses adorados por los vecinos de Israel. Cuando los profetas de Baal, una de las principales deidades cananeas, se enfrentaron a Elías en el monte Carmelo, trataron durante horas de captar la atención de Baal. Y tan solo lo que describe el primer libro a los Reyes en el capítulo 18, que solo menciono, había una voz donde ellos clamaban y gritaban, pero no respondía. Ese motivó a Elías a decir burlonamente: grita alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle a su Dios. E incluso después de que ellos en su desesperación se mutilaran, se abrieran la piel, ¿verdad?, para ofrecer su sangre, y no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni quien escuchase. Y en contraposición con la indiferencia de Baal estaba la crueldad, la hostilidad de Moloc, que sus adoradores intentaban desesperadamente calmar con la indescriptible atrocidad del sacrificio de bebés, tal como se menciona en Levítico capítulo 18, verso 21, capítulo 20, verso 2 al 5, que solo menciono. A diferencia de los dioses falsos de los vecinos paganos de Israel, el Dios de Israel, el único verdadero, eterno y vivo Dios, es por naturaleza grande, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Por eso, el pueblo judío entendía que estaba en consonancia con la naturaleza de Dios al salvar a su pueblo. Quiero mencionar lo que se escribe en Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, que Moisés recordó a Israel: Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. David llamó a Dios Salvador mío, el que te libra de la violencia, el Dios de mi salvación, lo mencionó en el Salmo 25. Al reflexionar en su comprensión de esa verdad clave en el Antiguo Testamento, María, Zacarías, Simeón hablaron de Dios como Salvador, igual que se hace en el resto del Nuevo Testamento. Ya que solo Dios, el único Dios vivo, es Salvador,
El uso repetido que se hace en el Nuevo Testamento, y ese título es el mismo título para el Señor Jesucristo. Es una fuerte afirmación de su plena deidad e igualdad con el Padre Celestial. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesucristo, ha visto al Padre. En el Antiguo Testamento se describe la muerte expiatoria del Mesías detenidamente. Vayamos a Isaías, en el capítulo 53, versículos 4 al 6. En partes leamos estos pasajes y veamos lo que nos dice el Espíritu Santo. Isaías capítulo 53, versos 4 en adelante. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con todos nuestros dolores, con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Pero ahora, pasemos dentro de este mismo capítulo de Isaías al versículo 8, en donde la Escritura dice: por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Es de vital importancia también no olvidar con lo que dicen los siguientes versículos, del verso 10 al 12 de este mismo pasaje de Isaías, y que escribe de la siguiente manera: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y castigará las iniquidades de ellas. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Qué palabras tan sublimes en relación al Mesías prometido. Todos los redimidos, tanto en las épocas del Antiguo y Nuevo Testamento, fueron salvados por Dios al poner sus pecados sobre Jesucristo. Solo Él es la fuente de la salvación, ya que Pedro escribió en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 24, yo le recuerdo que estamos leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Haga sus anotaciones. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, hermosamente escribió Pedro: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. No hay noticia más hermosa y preciosa para aquella persona que ha visto que es un pecador, que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna. El que es borracho, adúltero, afeminado, maldiciente, estafador, es urgente que sea sensible a la voz del Espíritu Santo, porque el mundo está necesitado de un Salvador. No es tan solamente creer que el 25, 24 y 25 que Jesús nació, el año nuevo, festividades, muchos se embriagan, otros están con la amante festejando lo que no saben que es Navidad, lo que no saben que es también un año nuevo, no lo conocen y creen que esa es la felicidad. El pecado separa totalmente de Dios. El pecado lleva a la muerte eterna. El pecado es destructivo. Y la noticia más grande de todos los tiempos para aquel que es sensible con sus oídos espirituales a la voz de Dios es que Jesús
el Hijo de Dios, es el Salvador prometido a las naciones. Y que cuando yo veo mi incapacidad completamente, que no puedo hacer, yo no puedo ganarme la salvación con mi primera comunión, con alguna peregrinación, con la circuncisión, con el bautismo infantil, con la confirmación, que necesito yo ver, dejar que el Espíritu Santo a mí me muestre que soy un pecador, que el pecado aún está en mí, que solamente Jesucristo, que yo mereciendo la muerte, que solamente Jesucristo se puso en mi lugar, Él recibe la ira de Dios. Es maravilloso ver claramente a la luz de la palabra de Dios que Él es el regalo prometido por el Padre Celestial. Él es el sacrificio, Él es la propiciación, Él es el que me hace el favor a mí de ponerse en mi lugar y con su dolor, con su muerte, darme a mí la victoria y la vida eterna. Dios se reveló como un salvador a Israel. Temporalmente salvó al pueblo librándolo de la esclavitud en Egipto y lo preservó durante 40 años siguientes vagando en el desierto. A través de la gracia común que se le conoce, que es para todos, cristianos y no, Dios en su benignidad, paciencia y en lo longánimo ofrece a los pecadores una oportunidad de arrepentirse. Dios está completamente en ese amor, queriéndole dar a usted el perdón de sus pecados. Él es el Salvador de todos los hombres. Dios libera a las personas y en general de las justas e inmediatas consecuencias temporales y físicas de sus pecados. Pero más importante es también libera a los creyentes de las consecuencias espirituales eternas de sus pecados, que es el infierno. Por tanto, el remanente creyente de Israel disfrutaba no solo de la salvación temporal como es el resto de la nación, sino también de esa salvación espiritual que se promete a todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. El anuncio angelical de su nacimiento estableció desde el principio el propósito de la vida y el ministerio del Señor Jesús. Él no vino al mundo para ser un ejemplo de nobleza e integridad. No fue simplemente un judío sabio, un maestro moral de ética. Menos todavía fue un reformador social pasivo, no violento, una especie de Gandhi del siglo I. De ninguna manera. Él fue el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Jesús vino a cumplir los pactos de Abraham, de David, y sin embargo, el cumplimiento de esos pactos está predicado en el Nuevo Testamento, el cual se inició en la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. El anuncio del nacimiento de Jesucristo presagia la más grandiosa noticia en el mundo jamás oído. De la narración de ese anuncio a sus consecuencias emergen 5 verdades acerca de las buenas noticias, del buen evangelio, del buen mensaje para usted que Dios trae. Es la proclamación de las buenas nuevas, la generalización de las buenas nuevas, la persona de las buenas nuevas, el propósito de las buenas nuevas y la visión de las buenas nuevas. Vayamos con atención, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. Y usted, si no conoce a Jesucristo, si aún no le ha reconocido como su Salvador personal, permita que el Espíritu Santo le presente a la persona del Señor Jesucristo como el único que es Salvador. Veamos con atención y regresemos a Lucas en el capítulo 2, versículos 8 y 9, 8 al 10, y leamos lo que nos está diciendo el doctor Lucas en relación a estas buenas nuevas. Dice la palabra de Dios, versículo 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman,
porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Primero, ¿a quién llegó primero la noticia del nacimiento del Salvador? La buena noticia del nacimiento del Salvador llegó primero al grupo más improbable de personas. Los pastores estaban casi al final de la escala social. Eran analfabetos muchos de ellos, sin formación académica, y cada vez más se les veía en la época posterior al Nuevo Testamento como personajes deshonestos, poco confiables e indeseables, hasta tal punto que no se les permitía testificar en un juicio. Y debido a que las ovejas requieren cuidado de 7 días de la semana, los pastores no podían cumplir plenamente las regularizaciones humanas en el día de reposo desarrolladas por los fariseos. Y en consecuencia se les veía como una violación continua de las leyes religiosas y por tanto eran ceremonialmente impuros. Sin embargo, esto no quiere decir que ser pastor fuera una ocupación ilícita o de mala reputación. Dos de los más grandes personajes en la historia de Israel, como Moisés y David, fueron pastores en algún momento de su vida. Además, el Antiguo Testamento se refiere metafóricamente a Dios como el pastor de Israel, mientras que Jesús se describió como el buen pastor. No obstante, los pastores eran personas humildes, mansas, y sin duda eran quienes esperarían recibir el anuncio más importante de toda la historia. A tales individuos se les describe más tarde como aquellos que estaban esperando la consolación de Israel y la redención de Jerusalén. En la elección de Dios, los pastores, para recibir el anuncio del nacimiento de Jesús, estaban de acuerdo con la profecía del Antiguo Testamento relacionada con el ministerio del Mesías, y que a continuación vamos a leer en Isaías capítulo 61, versículo 1. De modo que, haciendo un pequeño paréntesis en lo que busca Isaías capítulo 61, verso 1, aquellos que estaban rechazados, esas personas que estaban marginadas, a los que muchos consideraban como nada, es también a los que Dios considera dignos, indignos por supuesto nosotros, pero Dios les considera como parte de ser salvos. Dice Isaías capítulo 61 en el verso 1: el Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí. Qué hermoso. Porque me ha ungido el Señor para traer, ¿qué dice la Biblia? Buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros. Hasta acá, ¿qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que le dice Dios a usted? Que algunas personas que se han considerado rechazadas por la sociedad, otros tantos que han sido abandonados por sus padres, por algún ser querido, otros tantos que han sido lastimados por la mismísima sociedad, por su familia, alguien, el Señor le está diciendo: yo te amo. Yo quiero realmente salvarte, darte la vida eterna. Yo quiero consolarte. Yo quiero lavarte como el pastor lava a las ovejas que han sido pisoteadas o pateadas. Yo vengo a darte salvación. Yo vengo a darte vida eterna, vida en abundancia. Él buscará a los pobres, a los humildes, a los afligidos, a los marginados de la sociedad, a todo aquel que ha sido señalado por algunas personas y decir: ustedes no son dignos de recibir nada. A esos, a los que están en la bancarrota espiritual, a los que se les ha considerado y que ellos mismos han visto: no merezco nada, mas sin embargo clamo a Dios para que me dé la salvación. A esos son a los que viene a buscar el Señor Jesucristo. Y a lo largo de su ministerio, Jesús atrajo a tales personas. Esos pastores estaban cuidando sus ovejas en la región alrededor de Belén, a casi 10 kilómetros al sur de Jerusalén. De acuerdo a lo que dice la Biblia, ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Mientras estaban haciendo lo que normalmente hacían durante las largas horas que pasaban vigilando a su rebaño, se les presentó un ángel. El ángel no está identificado,
Pero a la luz de sus anteriores apariciones a Zacarías, a María, pudo haber sido Gabriel. Como adición enorme al impacto y al terror de los pastores por la inesperada aparición del ángel, la gloria del Señor ardió desde la oscuridad y los rodeó de resplandor. Leamos Lucas, capítulo 2, versículo 9. El mismo Señor hablándole a aquellos que dicen: nadie tiene interés en mí, a nadie le importa. Dios, hablando su vida, rodeado de resplandor, te dice: te amo. Lucas capítulo 2, versículo 9. He aquí, dice la versión Nueva Biblia de las Américas: y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. A lo largo de la Biblia, la gloriosa presencia de Dios se manifestó en la forma de luz brillante. La gloria de Dios, póngale cuidado, la gloria de Dios apareció primero en el huerto de Edén. La gloria de Dios se manifestó a Israel en el desierto, pero después de los siglos, como dice la palabra de Dios, también la gloria de Dios se apareció en el tabernáculo y más tarde aparecería en la dedicación del templo. Pero más tarde, siglos después, por el pecado, la rebelión, la gloria de Dios salió del templo, simbolizando su retirada de Israel. No volvería a aparecer nunca más hasta esa noche, cuando significó que la presencia de Dios había vuelto al mundo a través de ¿quién? Del nacimiento de Jesús. Esa gloria de Dios, esa manifestación, la presencia de Dios se estaba presentando, manifestando en la presencia del Señor Jesucristo. Esa próxima manifestación visible de la gloria de Dios al mundo será también en la segunda venida, cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Por eso la urgencia que usted decida seguir a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Pero si se da cuenta, leímos en Lucas capítulo 2, versículo 9, que la frase dice, al final del versículo, dice: tuvieron gran temor. Hubo temor. Y dice la Biblia, gran temor. De modo comprensible, los pastores tuvieron gran temor por la aparición del ángel y la manifestación de la gloria de Dios. Temor era la reacción normal siempre que alguien en las Escrituras se encontraba con un ángel de Dios o veía la gloria de Dios manifestada. Y aunque ellos que experimentaban la presencia del Santo de Dios son muy conscientes de la pecaminosidad. Leamos como ejemplo a Isaías. En Isaías capítulo 6, en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo también la palabra de Dios nos enseña esa gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cuando eres sensible, te muestra quién eres delante de Dios. Somos pecadores, dignos de muerte, dignos completamente de ir al infierno, indignos de recibir la gracia de Dios, indignos de ser salvos, pero Dios es misericordioso. En Isaías capítulo 6 dice la Biblia en el versículo 5, cuando este siervo de Dios ve la presencia de Dios, ¿cuál es su expresión al ver a Dios ahí sentado? Dice el versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. No hay nada más claro que cuando nosotros verdaderamente, llamémosles concientizar, vemos que la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso. Mereciendo la muerte, mereciendo nosotros estar separados eternamente, el Espíritu Santo nos habla en nuestras vidas, mostrándonos la luz del Evangelio, que solamente hay perdón en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la exclamación de un hombre que se encontraba en el templo, en un lugar, en una sinagoga?
La exclamación cuando nosotros vemos de una manera clara quiénes somos. La Biblia dice, los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Conclusión, soy pecador. La Biblia dice también, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Alguno podrá decir, yo no soy pecador como aquel, yo no soy como la prostituta, yo no soy como aquel homosexual. No, yo por lo menos voy cada 8 días a tomar ceniza o a la misa. Cada año voy a tomar ceniza. No, hombre, hice mi voto, fui a la primaria y hice mi primera comunión. Nada de eso le da la salvación. Porque usted de manera voluntaria decidió seguir el pecado, es pecador. Y de manera voluntaria puede usted rechazar a Jesús y como consecuencia tener su pago, que es la condenación eterna. Pero en el momento que usted reconoce a Jesús como su Señor y como su Dios, pero por supuesto, Dios le puede conceder el don del arrepentimiento. Dice en Lucas capítulo 5, en el versículo 8, cuando un hombre estaba lamentándose, dice la Biblia, Lucas capítulo 5, verso 8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. No hay nada más claro que cuando nosotros vemos realmente a la luz de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos menciona como lo escribió el apóstol Pablo, que la palabra de Dios, la letra mata, mas el Espíritu Santo vivifica. ¿Por qué mata? Porque nos enseña que somos completamente pecadores y la paga del pecado es la muerte. Y el Espíritu vivifica porque nos da la vida eterna en el momento que nosotros recibimos el don del arrepentimiento. Regresemos a Lucas capítulo 2, en el versículo 10 y leamos lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo la palabra de Dios que sabes, bueno, somos pecadores. Estamos viendo completamente que merecemos el infierno, que las religiones no salvan, que de ninguna manera mi manera de vivir, de darle dinero a los pobres, de repartir mercado o despensas, no me va a salvar. Entonces, ¿qué hago? Las buenas noticias son que Jesús es el Salvador. Las buenas noticias son que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de gozo. Pero la pregunta es, ¿por qué los pastores no deberían de temer? Porque el ángel había venido para darles buenas noticias. No temas. Es urgente que usted permita al Espíritu Santo que le dé esas buenas noticias y usted las reciba, de que Jesucristo es el Salvador. En Lucas capítulo 2, versículo 10, dice que será para todo el pueblo. Eso significa que todas las noticias van a ser proclamadas, las buenas noticias. El mundo se está colapsando, el mundo está buscando ¿qué? El gozo, la paz en las drogas, la felicidad en los analgésicos, la falsa felicidad en el alcohol, en las drogas, una aparente aceptación ¿en qué? En la pornografía, en la inmoralidad, en el pecado. Y las buenas noticias son que Jesucristo dijo, yo les doy la paz, pero no como el mundo las da. Porque en el mundo van a tener ustedes aflicción. Salomón escribió, me amontoné riquezas, lujos, comodidades. A más de eso tuve generaciones pues de esclavos. Y todo eso es vanidad. Vanidad de vanidades. No hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, no hay nada nuevo debajo de la sabiduría del hombre, porque el hombre sigue dando vueltas y vueltas y vueltas y en sí mismo nunca encontrará la felicidad. Viene una moda, viene la otra, cambia de estrategia, vuelve a cambiarla y no hay algo que lo satisfaga. Mas sin embargo, en Jesucristo tendrá el propósito de su vida. En Jesucristo tendrá el gozo absoluto y la plenitud de su Santo Espíritu, en el cual hay el consuelo, hay felicidad. Alguno podrá decir, eso usted me dice, pero no saben el problema que me encuentro. He tenido hasta esto y aquello. Venga Jesús. Venga Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Otro podrá decir, sabes, es que, ¿cómo me viene a decir que nada más así? ¿Sabe? A mí me sucedió esto y aquello.
Me sucedió esto cuando era niño, me abandonaron. Me sucedió también aquello. ¿Y sabe qué? En este diciembre, casi en plena Navidad, partió un familiar. ¿Cómo es posible? Si Dios fuera bueno, no se lo hubiera llevado. En su percepción así es. Pero la Biblia dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y en este momento de aparente soledad, en este momento en que le llegan los recuerdos de la pérdida de un ser querido, en este momento a punto de ser Navidad, ¿verdad? Nochebuena, usted podrá recordarse de la esposa, del cónyuge que ya partió y decir, Dios mío, estoy solo. No estás solo, porque Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. En Isaías, capítulo 60, versículo 1 al 3, el profeta escribió algo maravilloso, las palabras de Simeón que reflejan la verdad expresada en esta profecía de Isaías, capítulo 60, verso 1 al 3. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Sobre ti aparecerá su gloria, y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Las buenas nuevas de salvación, después de haberse proclamado primero Israel, se proclaman ahora a lo largo del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en que éste pueda ser salvo más que en la persona del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está tocando la puerta de su corazón. El Señor Jesucristo le está diciendo, ven a mí, tú que estás cansado, tú que estás trabajado, yo te daré consuelo y paz. En este momento que ese es el ideal, así como se encuentra, porque usted podrá decir, ¿sabe? He estado pero sin meses continuos completamente emborrachándome, teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, otros tanto abusando de niños, otros tanto haciendo al otro. Venga Jesús, porque si genuinamente usted reconoce que es pecador y si genuinamente usted reconoce que Jesucristo es el único en el cual hay vida eterna y esperanza, hay perdón de pecados. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es las buenas noticias. En Romanos capítulo 10, versículo 9, escribió el apóstol Pablo, y esa es la fe que nosotros compartimos y predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la esperanza para usted. Porque la pregunta es, usted podrá tener lujos, comodidades o no tenerlos y profesar una religión y dentro de esa religión sentirse cómodamente porque pues se siente que ya cumplió el ir los domingos a misa, el rezar el rosario a las 5 o las posadas, ya lo hice, ya cumplí, y puede exteriormente decir amo a Dios, pero en su corazón estar separado de Él. O puede decir, sabes, es la religión que a mí me heredaron mis padres. O no se meta conmigo porque sabe, es lo que mi familia me enseñó. Pero sabe, en la misericordia y en la bondad de Dios, Dios está estirando su mano para levantarlo de donde está usted. Y así como está, venga a los pies de Jesús y le pueda decir, entra en mi corazón. Porque ya no hay retroceso. La Biblia no habla de purgatorio. La Biblia no habla de las benditas ánimas del purgatorio. La Biblia no habla de la salvación a través de ritos ceremoniales. La Biblia no habla tampoco de ningún otro mediador más que de Jesucristo, que es el Señor y dador de vida. La Biblia está diciéndole que el único que es el camino y la verdad y la vida es el Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué se puede hacer? Y si eso no es cierto, y si eso no es verdad, pongámosle que nada de lo que he dicho es verdad. Supongamos que no es verdad lo que le acabo de decir. Usted y yo, pues no perdemos nada. Pero si verdaderamente lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna, algún día usted estará cara a cara con el Padre Celestial. Entonces no hay retroceso, porque el mismo Señor le dirá, aléjate de mí, apártate de mí, porque eres un pecador. Y usted podrá decir en algún momento, es que yo en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios.
Y la respuesta del Padre Celestial será: no te conozco. Y hoy es el momento de oportunidad. El momento en que usted diga: Jesús, quiero conocerte, tal y como dice la palabra de Dios. Es el día de salvación, es el día que se ponga a cuenta con Dios, es el día de las buenas noticias. Y la buena noticia es que Jesucristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Las buenas noticias son que Jesucristo nos amó primero, aún siendo pecadores, y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es: ¿no quisiera recibir a Jesucristo como su Señor y como su Dios? Vamos a orar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. El hombre está separado por causa del pecado y hay una barda llamada pecado que impide la comunión. Y hoy en este día, si usted ha creído que Jesús es el único nombre del cual somos salvos, esa barda se viene para abajo, porque Jesús, su santa palabra, es digna de ser recibida por todos, porque Pablo escribió: palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Junto conmigo reconozca y ore conmigo al Padre Celestial diciéndole: Señor, os reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Creo con todo mi corazón que su Santo Espíritu me da la vida eterna. Y hoy públicamente y desde mi lugar confieso que Jesús es mi Salvador personal. Soy lavado, soy limpiado, soy perdonado por la gracia y misericordia de Dios. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón, le felicitamos, damos gracias a Dios por este momento tan hermoso, porque esta oración aparentemente pequeña tiene trascendencia eterna. El Espíritu Santo le ha sacado del reino de las tinieblas y lo ha colocado en el reino de luz. Si alguno puede decir: oiga, es que te creíste que ya eres salvo y que te vas a ir al cielo, te lavaron el cerebro. Y usted puede contestarle: me lavaron completico con la sangre de Cristo. Soy salvo en Cristo Jesús. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le invitamos a que estudie la Biblia, a que usted se integre a un estudio discipulado en la iglesia más cercana que tenga de su casa, que sea nuevo testamentaria. Y asimismo, todo este equipo deseamos con todo nuestro corazón que junto con su familia sea bendecido este 24 y 25 de diciembre en lo que se lo llama la Navidad, y que Dios le bendiga y que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia
a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.